Hola a todos, buenas tardes. Estamos en otra entrevista para Planet Ciencia. Hoy estamos hablando con Rodolfo Escalada. Rodolfo Escalada es psicólogo, doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y magíster en ciencia política y sociología de Flaxo. También es profesor adjunto de la Cátedra de Teoría Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y sus temas de trabajo básicamente son tres: liderazgo, el segundo es gestión de políticas públicas en salud mental y el tercero son nuevas formas de subjetividad entre el espacio material y el virtual. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo y bueno, con tus temas de trabajo tenemos un universo enorme para cubrir y cada uno dispara temas en montones de direcciones. Eh, ¿Con qué te gustaría empezar a arrancar? ¿Querés que empecemos a hablar del tema de liderazgo? Si no, lo dejo a tu criterio. Sí, sí, no, por donde vos te parezca. O sea, arranca por donde... Vamos con liderazgo entonces y contanos cuál es tu visión del liderazgo hoy. Mirá, o sea, para empezar, hay algo que escuché entre los primeros días, ¿no? Cuando empecé a cursar mi carrera, ya hace muchísimos años, por supuesto. Un profesor dijo algo, viste esas cosas que te quedan, que te dicen los profes a veces. Dice, miren, dice, si ustedes quieren saber sobre qué no está todo dicho, fíjense sobre qué se escribe mucho, ¿no? Y esa fue una idea que me quedó. Y sobre el liderazgo es algo sobre lo cual se escribe permanentemente. Muchas de las cosas que se escriben son refritos donde son las viejas teorías con nombres nuevos y bueno, son producciones malas, no son producciones en verdad, pero después siempre están saliendo nuevas formas de apreciar, nuevas formas de teorizar. Y esto es sin duda porque el liderazgo es uno de esos temas que no pueden ser abarcados en forma definitoria. Toda vez que tiene que ver con la administración del poder en las sociedades, ¿sí? Y dado que las sociedades son dinámicas y van cambiando de época en época, se van construyendo nuevas lógicas, nuevos dispositivos de poder, y lógicamente se van formando nuevos tipos de instituciones, de organizaciones, nuevas formas de subjetividades, y por tanto van surgiendo nuevas formas de liderazgo, ¿no? Hoy nosotros, ¿sí? Tenemos gente que lidera opinión simplemente desde una computadora, ¿sí? Y marcan tendencias. Después, por supuesto, pueden ser discutibles los objetivos que siguen, y todo eso son cosas discutibles, ¿sí? Y son formas de liderazgo que en realidad están por fuera de las organizaciones, ¿sí? Están por fuera de los estados, ¿sí? Y sin embargo, hay muchos youtubers, ¿sí? O gente que trabaja en las redes que marcan tendencias respecto de cómo piensan algo. O qué producto usan, o qué les parece conveniente. Insisto, los temas pueden ser muchos, desde los más tontos hasta los más centrales, ¿no? Y bueno, y esas son formas nuevas de liderazgo, ¿no? Donde se sale del liderar un grupo de personas y están directamente instalados en la relación individuo-sociedad, ¿no? No solamente individuo con un grupo que dirige una organización y la organización que influye, ¿eh? Un modelo que en realidad está quedando antiguo en una sociedad de redes, ¿no? Entonces el liderazgo es algo, ¿sí? Que va mutando permanentemente. Y ahí, tomando un poco la idea de los dispositivos de poder, ¿no? De que hablaba Foucault, no es que una forma de liderar desaparezca porque es reemplazada por otra, sino que hay como una especie de superposiciones y distintas formas, ¿no? Si uno va a las cuestiones más clásicas del siglo pasado, a pensar en el liderazgo autoritario, democrático y laissez-faire, y uno dice, che, qué antigüedad, o sea, eso ya es antiguo, estaba tomado por la literatura de la primera parte del siglo XX. Es cierto, sobre eso se ha escrito mucho. Ahora, sigue habiendo liderazgo autoritario, sigue habiendo liderazgo democrático y sigue habiendo liderazgo laissez-faire, ¿sí? Es decir, uno no puede decir que eso desapareció y que por tanto esos conceptos están caducos. No, están allí, ¿no? Ahora, sí, uno puede decir, bueno, porque es el liderazgo transformacional, o sí, o que son nuevas formas. ¿En qué consiste liderar una red? De la cual casi todo el mundo habla porque está obligado a hablar, pero no hay demasiado acuerdo ni siquiera que son las redes sociales, ¿no? Y cómo se lidera una red social. Por eso hay tanta confusión en el mundo de la política, ¿no?
Es decir, más allá, ¿sí?, de las distintas, yo simplemente voy a hacer una cuestión descriptiva y no valorativa, ¿no? Más allá de las distintas ideologías, queda claro cómo de pronto el PRO, cuando emerge como partido, es la primera estructura política que aprende a cómo empezar a moverse en las redes y gana mucho espacio, ¿sí?, por medio de las redes. Y queda claro cómo nuestro actual presidente, en un muy breve tiempo, hace un enorme y monumental aprovechamiento de las redes, marcando tendencias en forma inusitadamente rápida, veloz, ¿no? Ya lo habíamos tenido como ejemplo con el presidente Boric de Chile, donde en realidad vivía en Estados Unidos, ¿sí?, y desde allá básicamente armó una campaña que tenía que ver con cuestiones de redes. Él fue a Chile en realidad relativamente poco tiempo antes de las elecciones, ¿no? Entonces son nuevas formas de organización social estructurada en redes que requieren otros tipos de liderazgos. Sí, no sé si hasta acá, esto si vos me querés repreguntar o Te estoy escuchando algo. porque está súper interesante y aparte actual, porque estás conectando cosas más tradicionales con cuestiones que estamos viviendo hoy en día, así que me parece perfecto. Te sigo escuchando. Sí, hay una especie de eje que cuando mi tesis doctoral, ¿sí?, tuvo que ver con el liderazgo como un elemento estructural de las organizaciones. Ese fue el tema, el título. Y ahí, a mí lo que siempre me pareció insuficiente es que uno puede describir, bueno, esto, hay gente autoritaria, sí, hay gente permisiva, hay gente democrática, pero de todas maneras, ¿qué es lo que engancha? ¿Sí? A ese que llamamos líderes y a esos otros que, no sé, podemos llamar seguidores o qué ocurre allí como para que esto sea tan potente. Freud ya lo había trabajado en lo que tenía que ver con los procesos de identificación, ¿no? Como de pronto, bueno, alguien se identifica con una persona, ¿sí?, y por tanto lo sigue casi ciegamente, ¿eh? O sea, los fanatismos. En la palabra líder y liderazgo también a veces tienen mala prensa, ¿no? Porque lamentablemente, yo siempre digo, los buenos liderazgos construyen sociedades y organizaciones armónicas y pasan desapercibidas. Y los malos liderazgos construyen déspotas y autoritarios, a veces asesinos, y eso por supuesto se nota mucho el liderazgo de esos, ¿no? Y entonces el concepto de líder siempre, viste, está ahí, como que se lo agarra entre pinzas. Yo, cuando empecé a estudiar dije, bueno, pero ¿cuáles son las construcciones más antiguas? ¿Hacia dónde puedo ir, ¿sí?, para poder empezar a explicarme de esto? Y empecé a estudiar un poco el tema de las religiones, ¿no? Y básicamente, dentro de distintos sistemas religiosos, de culturas que no se conectaron, y en distintos momentos históricos, la idea de que Dios Padre envía a su Hijo para estar entre nosotros, y ese hijo es asesinado, es matado, ¿sí? Y ese es un suplicio que pasa por todos nosotros, no es solamente de la cristiandad, ¿no? No es solo de la cristiandad. Esa es una primera cuestión muy interesante cuando uno piensa en el desarrollo evolutivo de las sociedades, ¿no? Como hay mitos que van apareciendo. Yo nunca critico si Dios existe o no, ese tipo de discusión tiene que ver con la fe. Viste, como decimos, la fe y el cuadro de fútbol del cual uno es, no tiene mucha discusión ni explicación, ¿no? No hay racionalidad ahí. Entonces, y que además el tema del concepto de Mesías, que es ese enviado, ¿no?, es un concepto también muy común que aparece en muchas culturas, con distintas expresiones, distintas formas de denominarlo, pero esto está muy presente allí, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a ver es que hay un cierto legado mesiánico que se juega en términos culturales, ¿no? Y por supuesto que lo seguía Freud con esta cuestión de la identificación, porque claramente, ¿sí?, cuando yo digo legado mesiánico tiene tres tiempos. Primero hace falta que un grupo o una sociedad determinada aborde una crisis muy importante que lo pone en posición de lo que dicen en el calling, ¿no?, el llamado. Es decir, en la vieja clave del Chapulín Colorado, hoy ahora quién podrá defendernos o ayudarnos, ¿te acordás? ¿Sí?
Bueno, eso que aparecía tan brillante como una humorada, ¿sí? Con Chespirito, es básicamente eso, ¿no? Es el pedido de socorro. Siempre esto pasa. Y lo podemos ir viendo con los tiempos políticos en otro país, ¿no? Esto que te digo. También siempre hay alguien que aparece, levanta la mano y dice yo. ¿Sí? Yo soy quien sabe cómo. Yo soy quien puede. Con lo cual, el poder y el saber empiezan a jugarse allí, ¿no? Porque primero hay una demanda de ayuda, de asistencia, pero también hay unos o varias, que dicen yo puedo, ¿sí? Yo soy la persona, ¿sí? Y esa persona, hay un tercer tiempo, que digo que siempre es la trampa que se le tiende al Mesías, ¿no? Y al líder. Porque, por supuesto, bueno, alguien llega a ese lugar y luego tiene que hacer algo. Ese algo es responder a la llamada original. Si tenemos este problema, si tenemos esta crisis, yo, Claudio, que acepto que vos seas nuestro líder, necesitamos que vos arregles las cosas. Bueno, puede que te vaya bien y las arregles y crezcamos y nos desarrollemos con vos porque nos cuidás, nos mostrás que nos querés, que nos amás y nos llevás hacia el futuro, o puede que no, ¿sí? Y por tanto serás derrocado. Ese derrocamiento puede llevar desde muy poco tiempo a décadas, por supuesto, ¿no? O sea, la historia de la humanidad, eso está ahí, ¿no? Hay figuras trágicas, como es fácil pensar la de Hitler, ¿no? Es decir, alguien en quien el pueblo alemán termina depositando la confianza de esa reconstitución del ser nacional, ¿sí? De Alemania, bueno, y cómo eso luego termina. Sí es que terminó, porque en realidad el nazismo no ha terminado, ¿no? Pero entonces están estos tres tiempos, ¿no? Entonces digo, el liderazgo tiene en su esencia, en el fondo, ¿sí? Una clave que es, ¿sí? De alguna manera, mesiánica. Cuando uno observa la historia de Latinoamérica en particular, ¿sí? Uno de los grandes problemas de la falta de desarrollo de nuestras naciones, creo yo, es nuestro culto a los mesías, nuestro culto a liderazgos mesiánicos. Vos pensás, casi todos los países que han logrado desarrollarse, de nuevo, ¿qué es desarrollarse? ¿Sí? Porque uno dirá, bueno, hay sociedades que económicamente están bien y cada 2 por 3 algún alumno en una universidad sale y mata a 40 compañeros. Entonces voy a decir, no hay sociedad aquí en la cual, sí, o qué sé yo, vos mirás Japón. Bueno, sí, Japón es una maravilla, uno se maravilla viendo todo. Tiene una de las 2 tasas de suicidio infanto-juvenil más importantes del planeta en este momento. No me acuerdo si están primeros o segundos, ¿sí? Entonces sí, es una maravilla por un lado, pero ¿qué ocurre en una sociedad en la cual sus niños y sus adolescentes se suicidan, ¿sí? Entonces, esta cuestión de las idealizaciones, tan solo por el lado de la beta económica o el desarrollo tecnológico, que es espectacular, es cuestionable si eso es un país desarrollado solamente por esas cosas, ¿no? Entonces, dejando de lado esa cuestión, los países que han logrado desarrollarse son países que han logrado construir 2 ejes. Un proyecto institucional a largo plazo, acuerdos del mundo de la política en el cual se construye algo a largo plazo, y sistemas de liderazgo que han ido rotando y cambiando y reemplazándose uno a los otros, ¿sí? Esos son como los 2 rieles, ¿no? De la vía que ha logrado el desarrollo de muchas naciones. Cuando uno analiza Latinoamérica, lo que observa que es, ¿sí? Y que básicamente ningún país latinoamericano ha logrado el diseño y concretar un plan a largo plazo, ¿sí? En realidad no, en realidad nuestro deporte es básicamente destruir lo que el otro dejó, y estamos asistiendo a un dramático momento, en este momento de esto, ¿sí? Andar rompiendo todo lo que se hizo antes. Y si vos sacás la vía institucional del proyecto a futuro, que te pone en un futuro y que la estructura política, más allá de sus diferencias, va de acuerdo a esos 4 o 5 ejes acordados en algún momento, cuando eso se te cae, uno queda expuesto a un puro presente donde necesita de alguien que te salve permanentemente. No es extraño que casi todo lo que nosotros llamamos nuestros grandes líderes políticos en Latinoamérica son todas personas muy egocéntricas, ¿sí?
donde la vida empieza y termina con ellos, ¿sí? Donde la tienen totalmente clara, donde el diálogo y la construcción con el otro es algo que está puesto constantemente en duda, ¿no? Entonces, es este punto, ¿no? Yo creo que el liderazgo es esto. Y en este momento, creo que cuando uno observa en el mundo, en este momento si hay una discursiva que está plenamente visible, es el mesianismo con el cual se está gobernando por todos lados, ¿sí? Es decir, porque Trump a punto de volver ahí como presidente probablemente, primero en las encuestas. Bolsonaro, si no tuviera o sea, la cuestión de hacer política, no sé cómo lo iría si estuviera compitiendo, ¿no? O sea, porque lo cierto es que sigue teniendo un fuertísimo apoyo, ¿sí? Nosotros tenemos una persona que básicamente, o sea, no hay mucha capacidad de diálogo o de escucha, ¿sí? Por parte del presidente y de los demás. Como se parte de la base de que todo lo previo es una casta, etcétera, etcétera, no hace falta repetir el discurso, bueno, en realidad todo empieza a partir de él. Pero cuando uno ve Meloni en Italia, cuando ve Rusia, cuando uno ve los distintos sistemas de liderazgo, son todos sistemas de liderazgo de personas que todo empieza con ellos, termina con ellos, ¿sí? Y donde cada vez hay un mayor nivel de fragmentación, ¿sí? Cada vez hay un mayor nivel de fragmentación social entre los países, ¿sí? Y al interior de los países. Porque uno dice, nosotros, viste cómo somos los argentinos, que siempre queremos ser, yo siempre digo, tenemos este complejo de querer ser los peores del mundo, ¿eh? No sé bien por dónde viene, pero nosotros hablamos de la grieta, sí, claro, no vamos a negar nuestra grieta, pero la grieta de Brasil, ¿qué? Casi mitad por mitad. La grieta entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, mitad por mitad. La grieta del pueblo italiano, mitad por mitad. Es como que adentro de los países estuviéramos divididos de a mitades y con líderes que su negocio político es explotar ese mesianismo, ¿no? Entonces, vivimos en una época muy complicada, sumamente complicada, ¿no? Desde este punto de vista. Y creo que en verdad, a ver, cuando uno piensa en las sociedades de redes, el funcionamiento en red son nodos, ¿no? Son nodos que se distribuyen asertivamente para lograr algo, ¿eh? O sea, una cosa es la influencia que yo puedo tener si yo hablo individualmente, pero si yo me junto con vos ya somos dos que hablamos, ¿no? Y así, si nos juntamos 20, somos 20 que hablamos. Cada uno podemos estar en una organización distinta, pero si hacemos sinergia en red entre las 20 organizaciones, producimos algo distinto. El problema, ¿sí?, de querer liderar las redes es que ya hemos comprendido, porque como tecnológicamente somos lo suficientemente inteligentes para entenderlo, ya entendimos que las redes tienen que ver con eso. Y tiene que ver con la sinergia entre un montón de organizaciones, personas, etc. El problema es que las queremos liderar con el viejo modelo. En algún momento esos 20 que nos juntamos, ¿sí?, uno empieza, bueno, sí, pero mejor que lo conduzca este. No, las redes no pueden ser conducidas de esa manera, ¿no? Por eso, el liderazgo de redes implica un cambio en la forma de percibir el poder, la política, ¿sí? Implica un mayor nivel de diálogo, implica realmente lo co-inspiracional, implica lo transformacional. La red realmente requiere, ¿sí?, de una forma de liderazgo con un cambio ético de base de grandes proporciones. Hoy día estamos usando las redes de manera autoritaria, a los fines de los negocios de grandes grupos, ¿sí? No es que es decir, estamos usando la base tecnológica y la mano de obra puesta allí, en términos, cuando digo mano de obra, digo pensamiento, las capacidades, la estamos poniendo allí. Y en poquitísimos años hemos logrado cosas meteóricas, ¿no?, como todo lo que estamos haciendo en esta época. De todas maneras, básicamente, con el intento de ser gobernadas en forma unitaria,
por parte de sus dueños, ¿no? Bueno, estamos en ese paso, digamos, de un modelo al otro, ¿no? Bien. Eh, Te cambio al segundo tema de trabajo porque mencionaste el tema de la tasa de suicidio infanto-juvenil en Japón y eso me Ujú. lleva al próximo tema tuyo de trabajo, que es la gestión de políticas públicas en salud mental. Ah, sí. Eh, ¿Querés que hablemos un poquito de eso también? Sí, ese es un tema un poco más específico. Nosotros en la UNR hicimos un proyecto de investigación que empezó antes de la pandemia, ¿sí? Y que tenía que terminar justo el año que arrancaba la pandemia, con lo cual lo extendimos. Y que básicamente ese era el tema, ¿no? Con el permiso de la autorización de la Secretaría de Salud, ¿sí? De nuestra municipalidad, hicimos una investigación en la cual trabajamos en los servicios, en los departamentos, ¿sí? Los servicios de salud mental de 4 hospitales y 2 centros de salud, ¿sí? En distintos distritos de la ciudad. Y básicamente lo que hicimos fue un recorrido, ¿sí? Histórico, y para poder comprender un poco y un poco también como para aportar, ¿no? De lo que implicó el proceso de gestión de las políticas públicas en la salud mental, ¿no? Porque, a ver, para empezar, es definir el hecho de que una población puede tener distintos tipos de calidades de salud mental, ¿sí? Uh-huh. Es evidente que tomemos el ejemplo de lo que nos está pasando en nuestra ciudad, ¿sí? Ya desde hace muchos años, pero particularmente este año a partir de todos los atentados que ha habido, las personas que han sido asesinadas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Es evidente que la salud mental de la población se ve afectada, ¿no? No es lo mismo vivir en un Rosario donde bandas narcos te dicen que van a seguir matando gente, ¿sí? Al voleo, sin ninguna razón, y por tanto el tema del miedo que se instala a que no, ¿no? Yo tengo un nieto que tiene 11 años, ¿sí? Vive en el centro de Rosario. Yo a los 11 años iba en el colectivo solo a la escuela, ¿sí? Hoy él y todos sus compañeros y compañeros más grandes de la escuela y compañeras no van solos a ninguna parte si los padres no lo llevan, ¿sí? Por tanto, en términos de concepto de salud mental y calidad de vida, ¿qué quiere decir? Que son chicos con menor nivel de autonomía, ¿sí? Supuestamente estamos en una sociedad más libre, que nuestros adolescentes tienen mucho más libertad. Sí, más libertad si papá y mamá te llevan o si tienen plata para pagarte el remis o el Uber, ¿sí? Porque si no, no hay ninguna libertad ninguna, ni siquiera para ir a la calle Córdoba a comprarse algo, un helado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la calidad de vida, desde el punto de vista de la salud mental de la población, se ve afectada. Nosotros estamos acostumbrados, es una cuestión de educación, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en términos de la salud mental en términos individuales, ¿eh? Pero no, la salud mental es una cuestión de toda una población, ¿eh? Hace poco estábamos en Córdoba con mi esposa por una actividad deportiva que yo hago y estábamos en un pueblo y charlábamos con la gente, nadie cierra la puerta, la bici apoyada en el tapial de la casa, ¿sí? Bueno, eso es calidad de vida también, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos hicimos un reconto, ¿sí? En la investigación de todos los dispositivos que fueron dando lugar, ¿sí? A lo largo de toda la historia de la Secretaría de Salud, ¿eh? Y cómo esos dispositivos fueron tomando distintas perspectivas y distintas problemáticas. En sus inicios, ¿sí? En sus inicios por los 80, cuando recién aparece por primera vez la Dirección de Salud Mental que fue teniendo distintos nombres, después cambió, bueno, ahora vuelve a ser de esa manera, a llamarse así. Pero cuando aparece la Dirección de Salud Mental en la Secretaría de Salud, básicamente el problema que se tomaba era el de las adicciones, ¿sí? Era como el problema que había explotado básicamente, y bueno, y cómo se hacía trabajo básicamente de charlas en escuelas,
y se atendía en centros de salud los problemas, o en hospitales, los problemas de gente que tenía algún tipo de adicción. Y cómo en todo un recorrido histórico, como toda esa trama se fue complejizando, y donde como desde la práctica hacia el individuo que tenía un problema, cómo se fueron montando dispositivos en donde la lógica de lo territorial fue ganando espacio, ¿no? Porque, y eso es muy importante, la lógica de lo territorial en las políticas públicas es muy importante, no solo en temas de salud, sino a todo nivel, porque cuando un Estado quiere estar presente para poder llevar adelante políticas públicas en un tema X, para empezar lo importante es comprender qué es un territorio, ¿no? Nosotros, porque a veces uno dice, bueno, el territorio es un espacio geográfico determinado al cual se le supone cierta homogeneidad, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos algunos enclaves de mucha pobreza dentro de la ciudad, donde vos tenés lo que en principio aparece como todo un barrio muy pobre. No voy a usar eufemismo, voy a usar las palabras que la gente, cómo las llama la gente, ¿no? Villa miseria, ¿no? O sea, lo que dice, bueno, eso es una villa miseria. Sí, pero tal vez esa villa miseria está compuesta por, en parte, habitantes de pueblos originarios, ¿sí? Otras de inmigrantes, de gentes de otros países, particularmente de Paraguay, ¿sí? Etc. Otra gente de nuestro norte, ¿sí? Y otra gente que ha nacido en Rosario, ¿sí? Pero que por situaciones económicas ha terminado recalando en la pobreza. Eso que aparece como un territorio homogéneo, la verdad que toda esa gente no tiene ni las mismas relaciones entre todos, no todos piensan igual, hay distintas reacciones, hay distintos conflictos entre ellos, es decir, no es algo homogéneo. El territorio no puede ser medido por un espacio geográfico donde dice todo lo que están acá, todo lo que está en Alberdi, todo lo que está en Fisherton, todo lo que está en el centro o en zona sur. No. Entonces, una ciudad como la nuestra, que es territorialmente muy compleja, ¿sí? O sea, si hay algo que no es unívoco es Rosario, ¿sí? Larga como es, y con muy distintas realidades, como por eso ha sido tan bueno en su momento la decisión de los centros de distrito en la ciudad. Porque cada centro de distrito se alimenta de una lógica de la gestión de un territorio, ¿no? Bueno, entonces el tema es muy largo, ¿no? Pero lo que pudimos ir viendo es cómo, bueno, a lo largo de todos estos años se han ido construyendo políticas de gestión en salud mental sumamente focalizados a las distintas necesidades territoriales, ¿sí? Y cómo la organización ha ido cambiando y complejizándose, especializándose en distintos lugares. Y realmente fue un trabajo muy, muy interesante. Terminamos publicando un libro con el resultado de la investigación, que lo presentamos ya hace más de un año. Y bueno, fue un trabajo muy interesante de hacer. Nos apareció la pandemia en el medio de eso, así que durante un tiempo tuvimos que ahí hacer porque nosotros trabajamos con cuestionarios, trabajamos con talleres, y te imaginas que cuando apareció la pandemia no podíamos ir a molestar a los agentes de salud con nuestra investigación, que estaban absolutamente desbordados, ¿no? Con el tema del COVID. Pero bueno, el tema de las políticas públicas es muy importante, y nuevamente, uno siempre trata de ser cuidadoso y respetuoso de los distintos marcos ideológicos, ¿no? Porque nadie llega a la presidencia por casualidad, ¿no? Yo puedo tener la opinión que quiera del presidente, pero hay alguna razón por la cual hay un 57% de gente casi que lo votó, ¿no? Ahora, esto está en crisis en este momento, ¿no? Porque en realidad Michel Foucault tiene un escrito breve, porque no es muy extenso, en donde habla del estado de desinversión. Foucault decía que las políticas y las tecnologías neoliberales conducían a que los estados se retiraran de la educación, de la salud, ¿sí? De la educación, de la salud, y de la justicia, ¿no? Bueno,
básicamente tiene que ver todo con lo cual se puede gestionar la vida, ¿no? En un territorio. Entonces, cuando vos fíjate que no tenemos una política clara respecto de qué hacer acá ahora con el tema del dengue. ¿Sí? Cada provincia anda ahí a tonta y a loca haciendo lo que cree que tiene que hacer. Cuando diga tonta y a loca, por la fragmentación, no porque sean tontos los que están en los ministerios. Cada uno hace seriamente lo que puede. Pero lo cierto es que el mosquito no le importa las jurisdicciones territoriales y la división política nuestra. El mosquito no sabe cuándo está en Villa Constitución, que es Santa Fe, y en San Nicolás, que es Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son las políticas que se establecen territorialmente para poder hacer frente a los problemas? El tema del narcotráfico, se necesitan políticas activas, ¿no? E integrales. Porque por definición, dado que el territorio es múltiple, cualquier intervención tiene que ser multi e integral también, ¿sí? Sin ninguna duda se necesita un dispositivo de seguridad trabajando. Pero a ver, por ahí me voy abriendo, vos me agarrás y me cortás cuando querés, ¿no? Pero cuando uno habla de... Una cosa es hablar de narcotráfico y otro un proceso de cartelización. Porque las drogas existen, entre otras tantas cosas, porque hay consumo, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la venta de drogas es un tema que está presente en el planeta. Otro es un proceso de cartelización como el de Rosario, ¿sí? Y para que se lleve adelante un proceso de cartelización, se requiere, son 3 o 4 cosas, pero hay una que es central, se requiere de la presencia de pobreza en términos estructurales, ¿sí? Vos necesitas para que, y por eso en Colombia pasó, y por eso en México pasó, ¿sí? Vos necesitas pobreza en términos estructurales, que una importante parte de la población, ¿sí?, esté su supervivencia en riesgo, en términos económicos, para que entonces vos puedas armar un ejército de soldaditos de 6.000, 7.000 chicos, como se supone, números que dan vuelta por allí, ¿no? No sé con cuánto rigor, pero ponele, ¿sí? Entonces, tengo un colega que es de Colombia, Érico Renterías, que él me decía, uno de los grandes problemas que estamos teniendo es cómo terminar de convencer a la gente que trabaja en el campo que deje de cultivar para los narcos. Por 2 razones. Primero, porque los narcos ya no existen los grandes carteles, pero existen pequeñas bandas que van y amenazan a la gente del campo que si no cultivan lo de ellos, los matan. Bien práctico el punto, ¿sí? Pero otro lado, por una cuestión de negocio, ¿sí? Porque por supuesto cultivar para los narcos le da muchos mejores dividendos en términos económicos, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, para tomar el tema de que tenemos en Rosario, cuando uno habla de la política de lo territorial y generar políticas públicas, ¿tenemos que abordar el tema desde la doctrina de la seguridad? Claro que sí, porque se están matando a las personas. Entonces uno no puede hacer como que en función de una cierta ideología muy romántica, decir, no, porque esto no lo tenemos que hacer. No, porque la verdad es que la gente se está muriendo, ¿sí? Se está muriendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ser muy claros. Las personas, ya hace varios años, en los últimos 2 o 3 años, hemos tenido varias personas que han muerto de forma similar, de parecida a la gente que se mató en el último tiempo, este año, ¿sí? Y entre los miembros de las bandas narcos, hace mucho que se están matando. Lo que pasa es que ese segundo tipo de muerte a la gente no le interesa demasiado, porque se matan entre los narcos. Lo cual lleva un problema pensarlo en esos términos también, ¿no? Porque son adolescentes que crecen en un nivel de pobreza estructural. Entonces, si eso no se toma, ¿sí?, uno puede trabajar solo desde la doctrina de seguridad, pero eso siempre te va a ser insuficiente, porque siempre vas a seguir teniendo chicos pobres, ¿sí?, y cada vez más chicos que acuden a eso como forma de subsistencia o de ser alguien en la vida. Lamentablemente dicho de esta manera, ¿no? Entonces, por eso se necesita un Estado que pueda pensar desde lo múltiple y generar políticas activas en lo múltiple. Si no, es como querer curar, no sé, el cáncer tomando aspirina. O sea, te quitará el dolor de cabeza,
qué sé yo, estoy diciendo una brutalidad, si me escuchan los médicos van a decir que bruto este tipo, pero es como tomar un calmante, sí, te va a sacar el dolor, pero va a seguir eso ahí expandiéndose, ¿no? Bueno, no sé, me fui abriendo. Así que... No, da como siempre para muchas puntas para ir desarrollando. Para ir cerrando, porque obviamente que vamos a hablar de vuelta, Rodolfo, porque nos quedamos cortos y yo me quedo con muchas dudas y muchas cosas para hablar, pero son temas muy grandes, muy profundos, cada uno implica un desarrollo puntual y profundo. Eh, Estás trabajando en un programa en el Centro de Estudios Interdisciplinarios dentro de la Sí, Universidad Nacional de Rosario. ¿Querés así es. contarnos cómo es el tema? Sí, ahí dentro del CEI, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, que es una unidad académica en sí misma, en todos programas y carreras de posgrado, que lo dirige actualmente Darío Mayorana, es un ex rector, ¿sí?, de nuestra universidad. Ahí estoy dirigiendo el programa sobre estudios interdisciplinarios sobre trabajo y organizaciones, y hemos creado una maestría, ¿sí?, de lo mismo, ¿no? Sobre trabajo y organizaciones. Esa maestría, que después si me das tiempo, o después te lo mando a donde la gente, el correo al cual la gente puede hacer consultas, empieza ahora, está abierta la inscripción, empieza ahora a fin de abril. Tal vez lo interesante es que te cuente cómo lo diseñamos, ¿no? Perfecto. Porque el diseño empezó en el 2020, cuando estábamos todos encerrados y en la pandemia. Creo que, viste que la cuestión de crear también es una cuestión que tiene que ver con la salud, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar sobre la idea, armamos un equipo de 20, ¿sí?, 20 académicos de nuestra universidad y un par de otras universidades también, de distintos campos, todos vinculados al trabajo de las organizaciones, pero de distintas profesiones, ¿sí? Y bueno, y nos planteamos el desafío de armar una maestría interdisciplinaria sobre los temas, ¿no? Pero el trabajo no fue pensar en las materias. En realidad nos tomamos, fueron entre 7 y 8 meses en que lo que armamos es una matriz de análisis de cuáles considerábamos que eran los principales problemas de la época para nuestro país y la región, cuando hablamos de región, Latinoamérica, del trabajo y las organizaciones. ¿Cuáles eran los problemas? Entonces fuimos trabajando con una matriz, armamos muchos documentos, discutimos mucho, y básicamente lo que hicimos fue, bueno, concebir cuáles eran esas temáticas centrales, las ranqueamos, las priorizamos, muchas cosas se fueron uniendo a medida que íbamos trabajando en esa matriz, y a partir de ese análisis, esas temáticas que fueron ranqueadas fueron lo que fueron definiendo las asignaturas que hoy tiene la maestría, ¿sí? Entonces, fue una maestría que arrancó no por pensar estas son las materias, porque lo clásico en esto, bueno, armamos una de sociología, de trabajo y organizaciones, psicología, el derecho, no, porque entonces eso no termina siendo interdisciplinario. Termina siendo un amasijo de disciplinas que no se vinculan una con las otras. Por eso nosotros tenemos que los equipos docentes siempre es gente que son de distintas profesiones, porque lo que hemos hecho es definir problemas, ¿no? Bueno, la presentamos a CONIAB, el año pasado la aprobaron, y bueno, ahora estamos en el proceso de inscripción para poder arrancar. La idea es estar arrancando ahora a fin de abril. Y lo importante, digamos, es su carácter interdisciplinar y que está muy enfocado en los procesos de transformación, ¿sí? Hemos tratado de superar el concepto de cambio. No abandonamos ni criticamos el concepto de cambio, pero lo que estamos viviendo en la humanidad va más allá del cambio. Hay una transformación profunda de todo, ¿sí? No son simplemente cambios adaptativos, ¿sí?, sino son transformaciones casi en términos evolutivos, ¿no? Como cuando una especie salta y se transforma en otra, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando en términos sociales, en términos históricos, en todo el mundo, no solo a nosotros. Cada país con sus distintos matices, ¿no?
Entonces, eso es una cuestión interdisciplinaria, ¿sí? Y muy, muy enfocado en la cuestión de las transformaciones de la época. Por eso la primera asignatura aborda ese tema, ¿no? Las transformaciones en ambos campos, porque cuando uno dice trabajo y organizaciones, uno puede decir, en realidad, pueden ser dos campos separados. Uno puede pensar solo en la lógica del trabajo o solamente en la lógica organizacional. Y hay teorías organizacionales y hay teorías del trabajo, ¿sí? Pero lo cierto es que el trabajo está absolutamente vinculado a las organizaciones, ¿sí? De hecho, todo tipo de trabajo se hace o dentro de una organización o requiere principios organizacionales, ¿sí? Y toda tarea que se desarrolla en una organización está vinculada a un trabajo. Por tanto, son campos disciplinarios que uno los puede estudiar por separado, pero que además tienen un fuerte nivel de integración, ¿sí? Yo siempre digo que va más a la cuestión de la formación de base que vos tenés, ¿no? Un ejemplo muy tonto, pero cuando uno piensa en la física y en la química, claramente son dos ciencias distintas. Sí, bueno, pero el punto de ebullición del agua varía levemente de acuerdo al lugar del planeta donde está, por una cuestión de ley física, ¿sí? Entonces eso de que el agua hierve a 100 grados Celsius, sí, sí, es cierto, pero varía. ¿Por qué? De acuerdo a condiciones físicas, ¿sí? Y es líquida, sólido o gaseosa de acuerdo a cuestiones físicas. Entonces son esos niveles a veces de que necesario pensamiento interdisciplinar que uno tiene que poder llevar para poder pensar esas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando muy fuerte en eso, esperamos poder armar la corte y bueno, y otro día, si querés con más tiempo, podemos charlar sobre cuestiones de tecnología y los cambios subjetivos, ¿no? que está habiendo en la época en función de estas cosas. Sí, sí, sí. Una de las palabras que disparó fue el tema pandemia, y pandemia obviamente viene conectado con virtualidad, y ese es otro de tus temas de trabajo que a mí me Sí, parece también súper interesante, ¿no? Esta constante tensión entre la virtualidad y la presencialidad, y nosotros que tenemos esta tendencia a irnos para un lado, para el otro, y nos cuesta justamente encontrar, no sé si la palabra adecuada es el término medio, pero tratar de ver qué es lo que podemos sacar, qué es lo bueno que podemos sacar de cada cosa para poder seguir trabajando. Un gusto, Rodolfo, realmente. Vamos a volver a hablar, cuando tengas bien, tiempo vamos a volver a hablar, y vamos a estar ahora poniendo acá en la parte inferior del video el mail de contacto para la gente interesada en consultar por el tema del programa que están haciendo, que aparte me parece muy oportuno porque en estos tiempos de situaciones tan disruptivas también se necesita pensar a la enseñanza, creo, y a la capacitación desde una, desde una verdadera visión y un pensamiento interdisciplinario, que yo creo que por ahí se habla mucho de la interdisciplina, pero cuesta mucho ponerla en práctica. Así que bueno, felicitaciones. ¿Algo más que quieras agregar antes de no, no, despedirnos? yo agradecerte a vos, a Gustavo Abrati, vamos a mencionarlo, ¿sí? Un conocido en común que nos ha puesto en contacto, agradecerle a Gustavo el vínculo, y, no, y agradecerte a vos por el trabajo que estás haciendo en todo lo que tiene que ver con divulgación científica y de lo nuestro, ¿no? De lo que estamos haciendo en nuestra universidad. Eso es muy importante porque yo formo parte de una red iberoamericana, ¿no? Y una de las misiones que tenemos en nuestra declaración de principios es ver si aprendemos a leernos entre nosotros, entre los latinos. Porque leemos todo, ¿sí? Los de los demás, pero no leemos la producción propia, ¿no? Es una deformación que tenemos de mirar siempre afuera, ¿no? Y este trabajo que vos haces de mirada adentro, digamos, de difundir los esfuerzos, más o menos valiosos que podemos hacer, pero eso es algo muy importante, ¿no? Así que no, gracias por la oportunidad de expresarme. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima entrevista en Planet Ciencia, y muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta pronto. Chau, chau. Ok, chao.